Hola hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenido a esta reunión virtual, a este culto online para exaltar y proclamar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy motivados hoy día, estamos con ganas de predicar la palabra de Dios y el propósito principal de que Cristo sea exaltado, que la centralidad del Evangelio sea expuesta a través de las redes sociales y la superioridad de Cristo sea establecida sobre todo hombre y sobre todas las naciones de la tierra. Ese es nuestro enfoque, predicar el Evangelio a toda criatura. Y a través de las redes sociales podemos llegar a tanta gente. Hemos tenido lindas experiencias. Esta semana por allí nos vio una persona que no es cristiana, pero quedó profundamente conmovida por las reuniones que ellos vieron ahí en su casa y me comunicaron su agradecimiento y esa palabra oportuna. Tenemos la plena convicción que el mensaje de Jesucristo es el que corre, es el que lleva a todos los lugares esta palabra de esperanza y esta palabra de salvación. Y ese es el propósito principal de nuestras reuniones como día domingo, que Cristo sea exaltado y bendecido. ¿Qué les parece? Antes de compartirles la palabra, si tenemos un tiempo de oración. Inclinen su rostro ahí junto a su familia, en sus hogares, y vamos a decir: Padre, nuestros corazones están inquietos y perturbados hasta que encontramos a Cristo, hasta que nuestros corazones descansan en el Señor. Padre, solo tú das esa paz profunda y eterna que el mundo no la puede otorgar. En este día, Señor, te agradecemos porque queremos comenzar bien la semana. Hemos escuchado malas noticias, las autoridades nos han dicho, los expertos en salud nos han explicado que estas 2 semanas que vienen serán semanas críticas, semanas horribles, Señor, en que se manifestará ya la enfermedad en mucha gente. Pero Padre, a pesar de las malas noticias, Señor, hoy queremos llevar una buena noticia: que en Cristo hay seguridad, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de pecados y que ni la muerte ni la vida nos podrán separar del amor de Dios. Gracias por este tiempo. Yo te pido tu bendición sobre cada familia que están reunidas allí y que esta palabra edifique y fortalezca la fe de todos los creyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, qué bueno es poder compartir este tiempo junto a ustedes, junto a todos nuestros hermanos de la Iglesia Cristo, tu única esperanza de Viña del Mar, y para todos aquellos también quienes nos están viendo a través de las plataformas digitales. Recuerde que estamos en YouTube, tenemos un canal de YouTube donde, si usted no nos pudo ver hoy día o completamente la reunión ahora en vivo, usted lo puede ver durante la tarde o mañana en la mañana o cuando usted desee. Ahí están todas nuestras reuniones, están grabadas en el canal de YouTube. También nos pueden ver en Facebook y también en Instagram. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios y vamos a compartir pensamientos de Proverbios, especialmente el capítulo 13, versículo 20 al versículo 23. Vamos a leer estos 3 versículos de Proverbios capítulo 13. He titulado Sabiduría para vivir, el tema. Sabiduría para vivir. Y vamos a leer las Escrituras en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. El versículo 21 dice: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador estará guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Vamos a compartir estos principios prácticos del libro de Proverbios. Hay muchos comentarios, especialmente del Nuevo Testamento, que son excelentes. Comentarios al castellano, al lenguaje español, por así decirlo,
que tenemos y son muy buenos para poder estudiar y analizar el texto en su profundidad. Pero en el lenguaje español hay muy pocos comentarios del Antiguo Testamento, especialmente de los libros sapiensales, de los libros de sabiduría, los libros poéticos, donde podemos encontrar dentro de los libros sapiensales o poéticos, allí tenemos el libro de los Salmos, el libro de Job. También dicen que está por ahí Proverbios, está Eclesiastés, y algunos dicen que también está Lamentaciones. Esos son los libros de sabiduría, libros sapiensales, donde podemos encontrar consejos prácticos para la vida diaria. Es así que he puesto este mensaje, una palabra pastoral que está relacionado con sabiduría para la vida, sabiduría para desarrollarnos en la vida. Queremos comenzar diciendo que la sabiduría es una característica fundamental dentro del pueblo de Dios. Yo creo que no podemos vivir la vida exitosamente, victoriosamente en nuestra fe, si no la aplicamos con sabiduría. Es así que en el libro de Proverbios nosotros encontramos estos principios para vivir la vida exitosamente en la relación matrimonial, en la relación con los padres con los hijos, en la relación de nuestras amistades, en el ámbito de nuestra labor laboral, en el trabajo, en fin. Proverbios está enriquecido con esos principios de sabiduría para poder vivir la vida exitosamente. Si podemos utilizar si podemos utilizar el término exitoso en esta ocasión de la vida de fe. Entendemos también, algunos han dicho que Proverbios es un libro que también está relacionado con la paternidad. ¿En qué sentido? En el sentido que el contexto de Proverbios, la conversación, la temática de Proverbios está relacionado en consejos que da el padre al hijo. Es una relación tan íntima del corazón de un padre para que al hijo le vaya bien en la vida, para que él no cometa errores, para que él no caiga en situaciones desagradables, en cosas inmorales. El padre comienza a desarrollar esta temática y comienza a compartir con sus hijos principios de sabiduría. Por eso encontramos expresiones en Proverbios como esta: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, guárdalas en medio de tu corazón, porque será vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Porque cerca está la palabra en tu boca. Todo aquel que haya la sabiduría haya el bien. Que la sabiduría es árbol de vida, que la sabiduría es fuente inagotable, que la sabiduría nos librará de la mujer perversa. El papá enseñándole al hijo que tenga cuidado con aquellas mujeres a lo mejor de mala fama, que lo único que quieren es destruir el alma del joven, como también nos enseña en el libro de Proverbios. Habla también de aquellas mujeres virtuosas, mujeres excelentes, mujeres piadosas. Cuando dice Proverbios, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y Proverbios capítulo 31. Es maravilloso ese capítulo donde habla de aquella mujer piadosa, esa mujer virtuosa, una mujer trabajadora, una mujer emprendedora, una mujer que en términos de carácter es bellísima en su carácter. Por dentro es hermosa, aunque también, no tengo la menor duda, que también por fuera es preciosa. Y ese proverbio, el capítulo 31, termina alabando a la mujer, una madre que tiene hijos, una esposa que se preocupa también del cuidado de su marido. Y termina con esas clásicas frases que, especialmente en el Día de la Mamá, la hemos leído más de alguna vez. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, ésta será alabada. En resumidas cuentas, llegamos a la conclusión que no podemos vivir la vida sin sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios para movernos con mucha prudencia, movernos con mucho discernimiento en nuestras relaciones interpersonales. Es así que Santiago, el escritor del Nuevo Testamento, el medio hermano de Jesús, nos dice en su carta:
En Santiago 1:5, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y Él dará en abundancia y sin reproche. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Necesitamos sabiduría en mi relación de padre a hijo. Necesito sabiduría en mi relación de esposo con mi esposa. Necesito sabiduría en el ámbito laboral. Necesito sabiduría para escoger en forma acertada las decisiones que tengo que tomar. Necesito sabiduría para moverme en la vida. Necesito sabiduría para los negocios. Necesito sabiduría para muchas cosas. El ser humano necesita tomar correctas decisiones con sabiduría para poder también tener fructíferos resultados. Es así que el capítulo 13 del libro de Proverbios comienza con un tremendo consejo. Siempre yo doy este consejo en más de algunas de mis enseñanzas o de mis predicaciones. Y esta enseñanza está relacionada con mis asociaciones. ¿Con quién me asocio? ¿Con quién me junto? ¿Quiénes son mis amistades? Y Proverbios comienza a decir: el que anda con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necio será quebrantado. Todo aquel que camina con sabios, todo aquel que anda con sabios. Este término andar involucra intimidad con gente que conoce la vida, con gente de experiencia, con gente que tiene conocimiento. En el contexto cristiano, gente que tiene conocimiento de Dios, gente que ama a Dios, gente que está apasionada por Cristo, gente que conoce la doctrina bíblica en profundidad. Cuando yo me junto con ellos, cuando establezco un vínculo de amistad con ellos, los escucho y recibo enseñanzas de ellos, eso me llevará también a mí a ser sabios igual que ellos. Hay un dicho popular en nuestro país: dime con quién andas y te diré quién eres. Yo añadí un poco al final de ese dicho algo que está más relacionado con la Biblia. Yo diría: dime con quién andas y te diré en quién te convertirás. Porque en realidad nuestras amistades nos condicionan. En otros términos mucho más sencillos, siempre somos influenciados por aquellos que nos rodean. Si yo me junto con gente correcta, si mi amistad es gente que me aporta, no que me resta, gente que me aporta, gente que me edifica, cuando yo reviso mis amistades en Facebook especialmente, o cuando yo reviso mi celular, quiénes son mis contactos de siempre, yo llego a la conclusión: ¿qué es lo que realmente busco en la vida? ¿Busco crecer? ¿Busco ser un emprendedor? ¿Quiero ser un visionario? ¿Quiero ser un hombre de fe? ¿Quiero ser un hombre exitoso? Entonces tengo que buscar buenas amistades. Ahora, si yo quiero ser un pobre diablo, si quiero ser un tipo holgazán, si yo quiero ser prácticamente un parásito de la vida, me voy a juntar con gente viciosa, con gente petulante, con gente arrogante, con gente soberbia, con gente de poca moral. En fin, al final yo decido quién serán mis amigos. Yo escojo a mis amigos. Siempre yo le he dado estos consejos a mis hijos desde muy pequeños. Son ellos quienes escogen a sus amigos no lo escogen a ellos. Ellos tienen que discernir qué amistades van a tener o qué buscan de la vida, qué buscan o hasta dónde quieren llegar. Tus amistades me dirán hacia dónde te diriges en la vida. El que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será quebrantado. Siempre seremos influenciados por nuestras amistades, querámoslo o no. Si yo me junto con los vagos de la esquina, al final voy a terminar en las drogas, al final voy a terminar en la cárcel, voy a terminar trayendo una terrible vergüenza a toda mi familia. Yo decido con quién me juntaré. Hay papás que se asombran, se asustan, cuando de repente sus hijos entran a la enseñanza media y entran muy bien, ordenaditos, van bien peinaditos, y a la mitad del año estos chicos comienzan a vestirse de negro, ponerse cadenas, pintarse las uñas de negro, pintarse el rostro blanco, pálido,
una sensación de angustia y caen en la depresión y comienzan a poner póster en sus habitaciones de grupos rockeros prácticamente satánicos, violentos. Y uno dice, Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le ocurrió a mi bebé? Dicen algunas madres, algunos padres. ¿Qué le ocurrió a mi pequeñito? ¿Qué le hicieron en el colegio? Es que nosotros los padres nunca estuvimos atentos a las señales que dieron nuestros hijos y qué amistades estaban teniendo nuestros hijos. Es importante, y aquí quiero graficarlo en forma bien directa, que nosotros los padres podamos tener acceso a los móviles de nuestros hijos y qué cosas están viendo ellos, qué cosas se están alimentando en su manera de pensar. Vuelvo a reiterar, el medio nos influencia. El medio nos influencia. Si yo tarde que temprano termino conversando constantemente con gente negativa y pesimista, al final me voy a transformar en un depresivo. Pero si yo estoy constantemente escuchando enseñanzas bíblicas, alimentando mi espíritu y mi fe de la palabra de Dios, entonces seré un hombre de fe a toda prueba. Como el apóstol Pablo decía, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Dios quiere hacer de ti y Dios quiere hacer de mí un hombre y una mujer de fe para la gloria del Señor. El que se junta con sabios, sabio será. Los buenos compañeros traen mucho bien y sabiduría a la vida. Cuando elegimos asociarnos con hombres y mujeres sabios, ganaremos sabiduría. Así de sencillo. Dime con quién andas y te diré en qué te convertirás. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Se da como por sentado que el compañero que los necios buscan, al final ellos se transformarán en esa misma cualidad. Su elección de compañeros demuestran su locura y muestran su destino. Y el destino de los necios es la destrucción. Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15, en el versículo 33, diciendo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Enseñándonos una vez más, vuelvo a reiterar este principio, que el medio, la gente, quienes son nuestros amigos o quienes compartimos diariamente con ellos, nos van a influenciar para bien o para mal. Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Me gusta el sentido que le da a este versículo la Nueva Traducción Viviente. Dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen el buen carácter. No sé si usted ha conocido gente, personas, amistades o familiares que han sido buenos chicos, buenas chicas, muy bien educados cuando niños, su formación muy correcta, pero con los años cambiaron de la noche a la mañana. ¿Qué les pasó? Uno dice, Dios mío, ¿qué le ocurrió? ¿Qué les pasó a esta gente? ¿En qué se convirtieron? Y uno se da cuenta, cuando uno comienza a investigar un poquito más, que las amistades llevaron a mucha gente a una terrible y total destrucción. Tengamos mucho cuidado de aquello. Aférrate a las instrucciones, nos está enseñando Proverbios. No las dejes ir a los sabios. Cuídalas bien, porque son claves en la vida. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, dice Proverbios capítulo 4, versículo 13 al 15. Ni se te ocurra, no te metas en esos caminos de los perversos, dice Proverbios. Aléjate de él y sigue avanzando. Dios nos invita a poner nuestros ojos en su reino, a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Un gran comentarista del Antiguo Testamento, al analizar este versículo, él se llama, el apellido es Kidner, cita la traducción de John Knox de la Vulgata Latina y dice, necio termina con ese necio amigo. Necio termina como ese necio amigo. Al final nos convertiremos en aquello que le dedicamos demasiado tiempo.
El versículo 21 de Proverbios 13 dice: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El mal perseguirá a los pecadores. En su propia naturaleza, los pecadores recogerán el mal siempre, porque su naturaleza está en su naturaleza buscar el mal, vivir en el pecado. Sin embargo, también es cierto que el mal perseguirá a los pecadores. El poder del mal y el maligno mismo, que es Satanás, se ha de mantener, o mantendrá, mejor dicho, a los pecadores a su alcance. Esto es prácticamente un hecho en la vida de todas las personas. La gente que busca el mal, la gente que busca el hacerle mal a otras personas, la gente que busca una vida desenfrenada en el pecado, la gente que le gusta vivir lejos de Dios, tarde que temprano cosechará lo que ha sembrado. El mal perseguirá a los pecadores. Tarde que temprano nuestros pecados nos alcanzarán cuando hemos tomado la decisión de olvidarnos de Dios y de vivir nuestros propios caminos. Proverbio también dice que hay muchos caminos que para el hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. El Evangelio nos muestra un solo camino, porque angosto es el camino y angosta es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Te invitamos a que tomes una decisión por Jesucristo y que te vuelvas al Señor ahora, ya, en una actitud de arrepentimiento, y que te vuelvas al Señor. Porque al final el mal alcanzará a los pecadores. Es como la contraparte de Proverbios capítulo 23, allí en el verso 6, cuando dice: ciertamente el bien y la misericordia, David decía, me seguirán todos los días de mi vida. En la contraparte, el justo, el que tiene a Dios como su pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquel que camina en los prados y se alimenta como oveja del buen alimento del pastor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa, vas a preparar mesa delante de mí, frente a aquellos que me angustian. Aún en la angustia, aún en la tribulación, Dios preparará una mesa generosa para aquellos que confían en Él. Mi copa está rebosando, decía David. El bien y la misericordia me seguirán. Cuando yo tengo a Dios como mi pastor, cuando soy guiado por la vara pastoril de la enseñanza de Dios, cuando Dios me infunde aliento, cuando me alimento del prado verde de las enseñanzas de la Biblia, entonces los que me escoltarán, los que me seguirán, los que andarán conmigo siempre, será el bien y la misericordia. El bien y la misericordia. La contraparte es lo que dice Proverbios 13, que el mal alcanzará a los pecadores. Yo prefiero que el bien y la misericordia me alcancen. Al final, el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Pablo dice: no erréis, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Más los justos, más los piadosos, más aquellos que ponen su confianza en Jesucristo, serán premiados, serán recompensados con el bien. De ahí viene la declaración de Isaías en el capítulo 3, versículo 10. Decidle al justo que le irá bien. Decirle al justo que le irá bien. Y en esta mañana yo le digo a usted, nos irá bien, te irá bien, porque estás conectado con Dios, porque conoces a Dios, porque sirves a Dios, vives para Dios. Por tanto, el bien y la misericordia te seguirán. El justo le irá bien. Yo no tengo que esperar la tragedia, no tengo que esperar la muerte, no tengo que esperar las cosas trágicas de la vida. El bien y la misericordia me van a escoltar, serán mis compañeros. El bien y la misericordia te seguirán.
no solamente una vez al mes, sino que todos los días de tu vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando miro para atrás, ¿quién me sigue? No es un ladrón, no es un tipo que me quiere hacer daño, no. El que me sigue será el bien y la misericordia. Más el justo será recompensado con el bien. La recompensa de los pecadores es el mal siempre los perseguirá. Los hombres y mujeres piadosos tienen un destino mucho mejor. El bien les será concebido cuando cosechen lo que han sembrado en Dios. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo. De cierto os digo que ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, hijo, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermano, hermana, madre, hijos y tierras con persecución en el siglo venidero la vida eterna. Marcos capítulo 10, versículos 29 al 30. Todo aquel que lo haya dejado todo por Cristo recibirá 100 veces más lo que dejó. En cierto aspecto podemos decir que recibirá casa, hermanas, hermanos, madre, hijo, tierra, con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Podemos contextualizar que cuando dejamos todo por amor a Cristo no significa que yo voy a abandonar a mi familia. No se refiere a eso el Señor. Se está refiriendo a que Dios tiene que ser nuestro primer amor, nuestro amor mayor, nuestro amor mayor. Y cuando yo tengo a Cristo como mi amor mayor, Dios me va a devolver también a una familia espiritual. En el reino voy a tener una madre, un padre, hermanos en Cristo, y serviría a Dios. Y Dios también nos bendecirá en todas las áreas de nuestra vida. Proverbios versículo 13-22 dice: el bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador estará guardada para el justo. La bendición en la vida de un buen hombre es lo suficientemente grande como para que al morir tenga suficiente para dar una herencia no solo a sus hijos, sino también a sus nietos. Esto también muestra la generosidad del hombre que le teme a Dios. O sea, bajo un contexto hebreo, un contexto judío, era parte de la cultura de poder, antes de fallecer, antes de irse a los brazos del Señor, dejar herencia a los hijos. Y no solamente a los hijos, sino que los nietos también. Tengo la plena convicción de aquellos que son bendecidos por Dios, de aquellos justos y piadosos que aman y sirven al Señor, que serán premiados con el bien, dice la Escritura, que serán sabios porque se juntarán siempre con sabios. La Escritura nos enseña que la bendición de Dios será tan grande que dejaremos una gran herencia a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, sino que también nuestros nietos serán bendecidos, y no tengo la menor duda que las futuras generaciones también serán bendecidas por la poderosa mano del Señor. Yo siempre recuerdo que Dios es un Dios generacional, que cuando Dios llamó a Moisés allá en el desierto, en la zarza que ardía y no se consumía, Dios mostró sus credenciales como el Dios de las generaciones. No solamente Dios es el Dios de Moisés, sino que Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Lo mismo encontramos allá en la epístola de Pablo escribiendo a Timoteo cuando habla acerca de su niñez de Timoteo y comienza a decir esta fe genuina, esta fe sin hipocresía que tú tienes, Timoteo, una fe genuina, primero que estuvo en tu abuela Loida, luego estuvo en tu madre Eunice y también, sin lugar a duda, está en ti. Dios es el Dios de nuestras generaciones y como hemos recibido la bendición de Dios en todo lo que hacemos, también el sabio, el piadoso, el temeroso de Dios dejará herencia a los hijos de sus hijos para siempre. Ahora, lo más importante aún en el hombre piadoso es pasar herencia a sus hijos y nietos. No solamente algo material, sino que la mayor riqueza que podemos transmitirle a nuestras futuras generaciones es nuestra riqueza espiritual, los tratos que hemos tenido con Dios, nuestras experiencias que hemos tenido de Cristo. Él da algo que el dinero no puede comprar.
El hombre piadoso regalará la mejor versión de un papá. El hombre piadoso regalará a sus futuras generaciones la mejor versión de un esposo, la mejor versión de un abuelo. Que el Señor nos ayude en eso, a dar un buen testimonio, a ser ejemplo a las futuras generaciones, que ellos siempre se puedan acordar quién fue mi abuelo, quién fue mi padre, el ejemplo que nos dio, el testimonio que compartió, esa fe inquebrantable a toda prueba que él tuvo en los momentos difíciles que él tuvo que atravesar. Esa es la mayor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, el ejemplo, el testimonio de una fe inquebrantable en Dios. Les animo a dar un buen ejemplo, a ser hombres y mujeres piadosas. Yo siempre recuerdo con respecto a esto a Cornelio, Hechos capítulo 10. Dice la Escritura que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio a compartirles el Evangelio de Jesucristo, dice Lucas, habla que Cornelio era piadoso él y toda su casa. Eso a mí me impacta, hermanos. Eso a mí me bendice mucho. Que no solamente Cornelio y su esposa eran piadosos, iban a la iglesia, sino que también él y toda su casa, toda su familia, sus hijos, sus nietos, eran también piadosos. Cuando Dios levanta padres piadosos, es porque también Dios levantará después de ellos una familia, una generación piadosa. No tenemos la menor duda que la mayor herencia es la herencia del estilo de vida de los abuelos, de los padres, para las futuras generaciones. Eso no significa que no le vamos a dejar herencia material. Yo creo que toda persona inteligente y sabia dejará también recursos económicos a las futuras generaciones. Pero la mejor herencia que no perece, más que el dinero, más que una casa, más que un vehículo, más que cualquier cosa, es el hermoso recuerdo de un abuelo, de un padre, de una madre, de una abuela piadosa y temerosa de Dios. Gracias, gracias Señor. Clark, un comentarista de Proverbios, dice, el piadoso presenta muchas oraciones en el cielo y en su nombre, y su buen ejemplo y consejos son recordados y citados de generación en generación. Aquí hay algo curioso, por decirlo menos. La segunda parte del versículo 22 dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Curioso esto, ¿eh? La riqueza del pecador está guardada para el justo. Sin lugar a dudas, la gente de mayores recursos económicos en el mundo es gente que no conoce a Dios en realidad. Por ejemplo, Bill Gates y así muchos otros magnates que son las personas que están encabezando la lista de los más millonarios en el mundo, hay gente que no conoce al Señor. El pecador puede tener muchas riquezas y esto puede ser a lo mejor un desaliento para el justo, para aquel que busca a Dios y dice, bueno Señor, ¿cómo es la cosa? Nosotros te conocemos, nosotros te servimos. ¿Y por qué gente que te odia, gente que aborrece a Dios, es gente que posee muchos recursos en la vida? Sin embargo, hermanos, confiamos en la justicia de Dios. ¡Wow! Tremendo. Confiamos en la justicia de Dios. Los justos saben, usted y yo sabemos, hermano, que todas las cosas son de Dios. En el libro de el profeta Habacuc dice Dios, mío es el oro, dice el Señor, y mía es la plata. Todo le pertenece a Dios. Esa famosa adoración en el templo de Salomón, ¿se acuerda ya en Crónicas? Señor, porque las riquezas, el reino proceden de ti. Todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Tremendo. Las riquezas provienen de ti. Deuteronomios capítulo 8 también nos enseña que Dios da el poder para hacer riquezas. O sea, Dios es tan soberano que Dios así puede transferir las riquezas del pecador a las manos de los justos, si Dios así lo quiere. Todo está sujeto a las decisiones sabias de nuestro Dios. Dios sabe por qué hace las cosas y Dios sabe por qué enriquece a quien Él quiere enriquecer. Y por qué ciertos sectores impíos también son ricos. Tarde que temprano, Dios hará una transferencia.
de la mano de los pecadores, Dios pasará los recursos a los justos. Bendito sea el Señor. Hay un texto muy parecido que habla también con respecto a esto. Lo encontré en Eclesiastés capítulo 2, verso 26. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. A los que son de su agrado, Dios les da, ¿qué cosa? 3 cosas. Número 1, sabiduría. Número 2, conocimiento. Y número 3, alegría, gozo. Pero si un pecador se enriquece, ojo con eso, pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quien le agradan. ¡Wow! Amén. Bendito sea el Señor. En tiempos de crisis económica, yo siempre he creído esto y lo he visto y he sido parte de estos testimonios. Siempre en términos de crisis económica, creo que es el escenario y creo que son las circunstancias en las crisis económicas es cuando Dios más muestra su gloria. Esta semana escuché un testimonio extraordinario. Así que le enviamos un saludo a Yasmina, quien nos está viendo ahí a través de esta reunión online. Tremendo lo que me comentó Yasmina esta semana. Maravilloso es el Señor. Y para concluir, me quedan algunos minutos para concluir. El versículo 23 dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Bueno, aquí no hay un consenso con respecto al significado de este versículo. Algunos comentaristas que he tratado de averiguar no se ponen de acuerdo cuál es el significado. Incluso mencionan este versículo en su traducción un poco oscuro. No es muy claro el texto. Algunos llegan a estas conclusiones, se los voy a leer. La mayoría de los comentaristas entienden esto como un proverbio en simpatía con los pobres, tanto en su primera como en su segunda línea. En este pensamiento, la tierra en barbecho de los pobres existe debido a la falta de justicia mencionada en la segunda línea. Hay comentaristas como Morgan, dice: esta es la declaración de una verdad permanente de que hay sustento en la tierra, pero los hombres están excluidos de ella por la injusticia. Otros, Walker, dice: según este proverbio, la falta de alimento para los pobres que trabajan duro se debe a la tiranía y no al medio ambiente. Muestran en cierto aspecto este versículo como algo favorable a los pobres, pero que ellos al final sufren las injusticias de los ricos, por así decirlo. Pero creo yo, el sentido que le hace más justicia a este versículo es lo que se menciona en este siguiente párrafo. Es posible que la primera línea de este proverbio, ¿cuál es la primera línea? En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Esa es la primera línea de este versículo. Es probable que esto pueda reprender a los que son pobres. O sea, no es algo a favor, sino que es una crítica a los pobres debido a su falta de trabajo o falta de interés por el trabajo. ¿Ya? Un hombre o una mujer sabia pueden mirar un pedazo de tierra en barbecho y ver mucha comida cuando se puede obtener con trabajo duro, dedicación y esfuerzo. Otros pueden ver solo, en este aspecto de aquellos que no les gusta trabajar, otros pueden ver solo en un campo el trabajo duro, el mucho frío para levantarse en la mañana, el poder dejar de seguir descansando, de seguir durmiendo, y al final muestra en cierto aspecto como una crítica al perezoso. Haddon Clark entendió esto como una reprimenda, mejor dicho, a los pobres perezosos. Él escribe y dice: oh, cuánto de la pobreza de los pobres surge de sus propias faltas de gestión. Tienen poco o ninguna economía y ninguna previsión. Cuando obtienen algo, lo gastan rápidamente y una fiesta y una hambruna son las principales variedades de su vida. ¿Qué quiere decir con toda esta interpretación?
Yo creo que en términos bien sencillos, Dios nos está diciendo que hay gente que por falta de juicio, ¿qué significa eso? Por falta de sabiduría, de entendimiento, por falta de ser una persona visionaria, la abundancia que nos habla el campo, abundancia de pan tiene el campo. El barbecho nos habla de un terreno recién sembrado, ese es el barbecho, un terreno recién sembrado. Pero cuando hay falta de entendimiento, de visión y de juicio, todo eso se pierde. Todo eso es un despilfarro. Yo creo que a todos los seres humanos Dios nos da una oportunidad de surgir, de crecer, de ser alguien en la vida. Pero a veces por falta de entendimiento, por falta de educación, por falta de tener a Dios de nuestro lado, las oportunidades las perdemos y las derrochamos. Acá Proverbio nos está diciendo que el pobre, al tener algo rápido, también lo vende rápido y lo disfruta rápido y lo malgasta rápido, pero no ve el futuro, no es previsor, no ve el mañana, no ve que tiene hijos, nunca piensa en los nietos que vendrán después, que le vamos a dejar a las futuras generaciones. No, hay gente que por falta de entendimiento, de juicio, de discernimiento, de sabiduría, de ser previsores y de ser visionarios en la vida, pierden todas las oportunidades que Dios les da. Alguien dijo por ahí que cuando caminamos bajo la bendición de Dios, aunque somos pobres, caminamos bajo la bendición de Dios. Y si tomamos una piedra, pintamos las piedras, hasta las piedras las podemos vender. Esas son las oportunidades que da Dios. Dios viene a dignificar la vida del ser humano. Siempre recuerdo el primer sermón que predicó Cristo en la sinagoga de Nazaret. Estaban todos los judíos atentamente escuchando al Señor. Él abrió el rollo del profeta Isaías y comenzó a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido el Señor para dar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, predicar el Evangelio a los pobres y a proclamar el año agradable del Señor. Creo que es la oportunidad que Dios nos está dando. Dios, de tu miseria, Él te puede sacar. Dios, de tu pobreza, Dios te puede dignificar y te puede dar grandes oportunidades para poder surgir en la vida, tener recursos y dejar herencia a tu familia. Dios lo puede hacer. Que el Señor nos ayude, que Dios nos haga sabios, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé la capacidad de ser instruidos por Dios y de ser instruidos en ciertas gestiones para que todo lo que emprendamos de aquí en adelante podamos luego cosechar abundantemente. Yo les invito por favor a que inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre, queremos bendecirte en este día domingo. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad de escuchar estas porciones de sabiduría para la vida. Ayúdanos, Señor, a ser buenos ejemplos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones que vendrán y nos recordarán. Que ojalá nos puedan recordar con buenos ejemplos, con buenos consejos, con buenas enseñanzas y con un buen estilo de vida. Señor, tenemos la convicción que el justo siempre será premiado con el bien. No será premiado con el pecado, no será premiado con el mal, con las tragedias o con las enfermedades. El justo será premiado con el bien, porque tú velas, Señor, y cuidas y proteges los intereses de tu pueblo. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada familia, a cada hermano que en este día nos está viendo y orando con nosotros, que sus vidas sean fortalecidas y bendecidas. Te pedimos que tú derrames sobre cada uno de ellos abundante sabiduría. Necesitamos sabiduría. Yo como pastor necesito sabiduría para ser un buen pastor y poder compartir una buena palabra para nuestros hermanos. Para eso necesito sabiduría, Señor. Derrama sabiduría, porque muchas veces no la tengo, pero te pido abundante sabiduría, como también te pido sabiduría sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada dueña de casa, sobre cada hombre que trabaja. Derrama sobre ellos una gran sabiduría para escoger bien, tomar correctas decisiones y para escoger las buenas amistades, amistades que aporten, amistades que sumen, amistades que añadan fe, amistades que nos edifiquen y no pésimas amistades,
no necias amistades, porque no queremos terminar como ellos. Señor, te pedimos tu bendición sobre la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos al Señor. Seguimos adorando al Padre.